existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor, solo a ti. Amén. Buen día, hermanos. Feliz sábado para todos. Gracias, Verónica, por la alabanza. Solo a ti. Y a eso venimos, ¿no? Solo a adorar a nuestro Dios. Me quedaron sus últimas palabras diciendo que en algún momento toda lengua adorará al Señor. Y todos lo reconocerán como su Rey. A ese lugar vamos, ¿no? Estaba pensando que esta semana fue una semana muy especial para los adventistas. Hace unos días cumplimos un número redondo, un año más de formación de nuestra iglesia.
un 21 de mayo de 1863, por primera vez a los miembros de esta iglesia se los llamó adventistas del séptimo día. Ha pasado mucho tiempo, varias generaciones de este último tramo de la historia de este mundo. Si leemos Elena de White, hace rato que el Señor tendría que haber venido. ¿Será por las características de la iglesia que vivimos? ¿Será por culpa tuya y mía? ¿Será porque el Señor así lo dispone? No sé, no he venido a hablar de eso, pero sí de lo que ocurre durante. Y antes de comenzar a predicar, quería agradecerle a Rubén la oportunidad que me da de estar aquí. No soy un predicador, soy simplemente un laico que en algún momento comparte situaciones y temas que de alguna manera le llegan a su corazón. Veo muchos conocidos acá en el público, en los hermanos. Algunos que he escuchado varias veces predicar y que cuando los vi realmente tenía ganas de volverme. Ovaldo, que ha ido a mi iglesia, Pablito Claverí, que está por allá. Lo he escuchado varias veces a los dos predicar y pensaba que si no merecerían ellos estar aquí en vez de yo, ¿no? Pero bueno, yo voy a compartirles simplemente cosas de mi corazón que he estado preparando para esta mañana. El tema de esta mañana tiene que ver con el silencio de Dios. Hay una historia en la Biblia que de alguna manera u otra nos pinta una faceta del Señor y que muchas veces nos ha tocado pasar por ella. Y que si alguno no pasó por esta situación, estando en este mundo, es muy probable que le toque pasarla. Hay una historia que está clavada ahí en la Escritura para enseñanza nuestra. Y muchas veces nos va a servir de aliento en momentos de tribulación. Dice Elena de White que deberíamos dedicarle 1 hora diaria a los eventos que rodearon a Jesús en esta tierra, especialmente los momentos finales. Y yo creo que le llama momentos finales a los momentos de su ministerio aquí en la tierra. Esos 3 años y poco que estuvo acá en la tierra, hay muchas cosas que sucedieron allí que pueden ser de enseñanza para nosotros de alguna manera. Y hay una historia contemporánea a Jesús de algo que vivió a alguien que puede traernos alguna lección para nosotros en esta mañana. Este hombre era producto del cumplimiento de una profecía. Era familiar de Jesús y estuvo cumpliendo algo que proféticamente estaba revelado, que era allanar el camino de Jesús en su ministerio terrenal. Este hombre vivía en el medio del desierto, las paredes de su vivienda eran las montañas, el techo de su vivienda eran las estrellas. Tenía plena libertad, el único abrigo era un manto de pelo de camello que tenía, y creo que las pertenencias que él tenía le entraban cómodamente en un bolsillo y le sobraba espacio. Él era, no dice la Escritura, pero yo supongo que era feliz con esa libertad. Y con la convicción de haber tenido una vida acorde a lo que él estaba condenando. Fue allanando el camino del Señor, fue preparando su camino, fue invitando a la gente al bautismo y al arrepentimiento. Y en el medio de esa situación se encontró con pecadores profesos. Y se encontró con uno que terminó siendo su perdición o su calvario, que fue Herodes, ¿no? Estamos hablando de Juan el Bautista. Él se dedicaba a
llamar, mostrar el pecado y invitarlos al arrepentimiento. Bueno, esta historia es por todos nosotros conocida, pero vale la pena repasarla un poco. Él estuvo predicando durante largo tiempo la venida del Mesías, hasta que lo vio venir entre la multitud, lo invitó a bajar a las aguas del bautismo y Juan le pidió a Jesús que Jesús lo bautizara y él dice, es menester que sea así. Y Juan el Bautista tuvo el inmenso privilegio de ser el único mortal que pudo participar directamente del bautismo de nuestro Maestro, ¿no? De Jesús. Y fue quizá para Juan la medalla final de su ministerio, ¿no? Haber bautizado al Mesías. Sin embargo, el tiempo pasó. Herodes viajó en algún momento a Roma y se encontró en Roma con la esposa de su hermano, y él, como poderoso rey de Judea, decidió que la esposa de su hermano era mejor que estuviera con él y no con su hermano, y se la trajo como una cucarda o regalo para su palacio. Y recordamos lo que hizo Juan el Bautista, condenó y dijo adulterio. Hay adulterio en esa relación. Y quizá para Herodes, acostumbrado a hacer este tipo de cosas, no le importaba mucho lo que el profeta decía, pero a Herodías, su cuñada y mujer ahora, me imagino que no le gustaba mucho figurar en los pasquines de revistas de actualidad de la época diciendo que era una libertina y una trepadora social, y creo que le juró venganza en el fondo de su corazón. Y no cejó hasta que logró vengarse plenamente del profeta de Dios. Una mujer pecadora, transgresora, un hombre pecador y transgresor y liviano, provocan una de las amarguras más grandes de Juan, que fue privarlo de su libertad. Lo llevaron a una celda oscura y fría, y ya dejó de tener el techo de estrellas y las paredes de montañas y la libertad del aire fresco del desierto, caluroso en el día, frío en la noche. Ya era todo húmedo y lúgubre. Me imagino la situación de Juan en ese momento, ¿no? Pero la historia sigue y Herodías no se conformó solamente con poner preso al profeta. No vaya a ser que alguna amnistía o un decreto de necesidad y urgencia libere a este hombre y siga hablando y condenando lo que yo estaba haciendo. Entonces no cejó hasta vengarse hasta lo último. Los que hacen los dictadores, sacan a sus competidores y los eliminan. Y logró su cometido de la misma manera que ella logró conquistar a Herodes. Logró que su marido, su nuevo marido, emita un decreto en el cual Juan el Bautista sea muerto. Utilizó a su hija, y él conocía lo libidinoso que era Herodes, así que utilizó esa arma para poder conquistarlo. Y no lo hizo en cualquier momento, lo hizo en el momento en que él estaba reunido con sus generales y la plana mayor, el gabinete, el jefe de gabinete y todo su gabinete estaba reunido, y en ese momento le prometió que iba a hacer lo que sea por su sobrina. Y logró que Juan el Bautista fuera condenado. Le dice, quiero a la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, si no te molesta, aquí enfrente mío, le dijo la hija de Herodías. Y así terminó la vida de un profeta del Señor. Qué triste, ¿no? Qué triste fin para un hombre que fue, con palabras de Jesús, el hombre más grande nacido de mujer. ¿Cómo terminó? Yo me he puesto a pensar en esa situación. ¿Será que alguna vez me va a tocar vivir eso? Yo me pongo a pensar, si el Mesías es mi familiar, era el primo.
Si yo bauticé a Jesús, yo estuve allanando su camino, yo me aparté de la predicación y cedí el paso a Él, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Si nos ponemos a pensar, sin ninguna duda que es injusto. Por un pecador, un deliberado pecador, que no tenía ni 5 de arrepentimiento, un justo paga con su vida. Si nos ponemos a analizar esa historia, es tremenda. Si este libro habla del reino de los cielos, alguna persona que se dedica a relaciones públicas de este nuevo reino que el Señor predicaba, sin ninguna duda que hubiera dicho, esta historia la tenemos que sacar de acá. No anda bien para lograr nuevos adeptos para este reino. Uno que había estado sentado a la diestra del Mesías, paga con su vida por un pecador. No es una historia buena para poner ahí. Pero si esa historia está ahí, es para nuestro bien. Jesús estaba frente a sus discípulos que pronto iban a padecer por el nacimiento de la nueva iglesia que se fundaba. Todos, cada uno de ellos pagaron con su vida. Algunos no pagaron con su vida en forma violenta, pero sí fueron encarcelados y tuvieron largo tiempo presos como Juan. Y quizá por eso esa historia está ahí. Esa historia está ahí por ellos. Pero también puede estar por alguno de nosotros acá. Escuché a la hermana que, ¿dónde está la hermana que dirigió la oración intercesora? Habló de esa urna que está ahí con pedidos. ¿Cómo le llamó usted, hermana? Altar de los imposibles. ¿No? Qué interesante, a mí me aprendí una cosa nueva aquí. Y lo de la oración intercesora antes de empezar el culto me parece maravilloso, ¿no? Altar de los imposibles. Yo me imagino ahí que hay un montón de pedidos. Si son imposibles es porque solamente Dios puede hacerlo, ¿no? No hay nada que nosotros podamos hacer. Y me imagino las lágrimas, el sufrimiento y el padecimiento de aquellos que están involucrados en esos pedidos. Muchas veces nos toca lidiar con esta situación. Juan el Bautista, unos momentos antes o un tiempo antes de morir, la semilla de la duda entró a su corazón. Y esta es la parte de la historia que los de Relaciones Públicas no quisieran poner tampoco, que es un gran dirigente tuvo dudas de su jefe, de su director, de su rey. Y recuerdan la historia de Juan, ¿no? En Mateo 11, si nosotros vamos a Mateo 11, de paso le digo, la lección de escuela sabática de esta semana tiene mucho que ver con esto. Por eso elegí ese pasaje para iniciar, ¿no? Aunque nada quede, yo voy a confiar en ti. Eso es fe a prueba de balas, diría yo, ¿no? Fe a prueba de balas. Bueno, Mateo 11, vayamos ahí. Ahí está la parte que nos interesa resaltar en esta mañana. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y predicar en otros pueblos. Juan, dice acá la Biblia, dice Mateo, estaba en la cárcel y al enterarse de lo que escrito estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En definitiva, me equivoqué en elegir a mi Señor, me equivoqué, no vi bien cuando te bauticé y descendió ese Espíritu Santo como paloma y escuché esa voz del cielo que decía Dios, este es mi Hijo amado en el cual... ¿Será que eso fue algo que no lo vi? Porque Juan en el fondo de su corazón no entendía por qué él estaba padeciendo y Jesús ni siquiera lo fue a visitar. Su primo no lo fue a visitar. Y fíjense qué curioso que
lo que le responde Jesús no es, le dice, quédate tranquilo que en unos días te voy a sacar de ahí, quédate tranquilo que esto se va a resolver, cuando instaure el reino vamos a formar un escuadrón de SWAT y te vamos a ir a rescatar. Olvídalo, no le dijo eso. La respuesta de Jesús, aunque parece vaga y distante, es algo que quizás nos traiga alguna lección para nosotros en esta mañana. ¿Qué le respondió Jesús a los discípulos de Juan? Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. ¿Qué puede haber en ese mensaje que sea de aliciente para Juan? Si él igual seguía preso, igual estaba a merced del emperador de ese momento. Miren, hermanos, Juan, a pesar de ser el mayor humano nacido de vientre de mujer, tuvo dudas en algún momento. ¿Y qué podemos decir? La respuesta de Jesús quizá sea para los que tengamos dudas en algún momento. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús al responder eso? Vamos a oír un poquito antes. ¿Qué es lo que no hizo Jesús? Lo que no hizo Jesús fue condenar a Juan por su duda. Esto revela de parte del Señor una comprensión muy grande del ser humano. Ninguno de los que dudó antes de Juan y después de Juan es condenado por el Señor. La duda no es una condena que el Señor nos haga. No lo hizo con Abraham cuando dudó de la promesa que el Señor tenía de él, que iba a ser una gran nación. No dudó de Elías cuando, después de haber visto maravillosas obras que el Señor había hecho ahí en el Monte Carmelo, después se deprimió y se fue a una cueva. Soy el único que está acá. No lo condenó por sus dudas y corrió por su vida. No lo condenó a Juan, y tampoco en el futuro lo condenó a Tomás cuando dudó de la divinidad del Señor. Y tampoco me condena a mí, que puedo llegar a tener una duda de lo que el Señor hace conmigo. Y tampoco te condena a ti si alguna vez te toca pasar por este valle de duda. Pero sí te dice algo, y eso es lo que vamos a estudiar. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen. En definitiva, los parias de la sociedad de la época de Jesús, los ciegos, los cojos, los que tienen lepra, los leprosos, eran los parias de la sociedad. Los sordos eran los parias de la sociedad. Era el desecho de la sociedad, era el lastre que la sociedad se tenía que sacar de encima. Y eso es lo que Juan sentía en ese momento. Y eso es lo que nosotros sentimos en el momento en que entramos en la duda y que escuchamos que el silencio del Señor es absolutamente ensordecedor. Mis queridos hermanos, no podemos evitar que en algún momento de nuestra vida el viento frío del silencio de Dios se choque con el viento cálido y de nuestras expectativas. Nuestras expectativas estamos queriendo hacer determinada cosa o lograr determinado otro, y ese viento cálido envuelve nuestra vida y de golpe nos encontramos con el viento frío que choca en nuestro rostro del silencio de Jesús. Lo experimentó Juan y lo podemos llegar a experimentar en algún momento. Las nubes de la duda se ciernen sobre nosotros en esos momentos. Debemos aprender, mis queridos hermanos, que en el silencio de Dios está su gran capacidad de oír y de comprender lo que nos sucede y de saber lo que realmente necesitamos. Los cojos
andan, los ciegos son sanados, los que tienen lepra son curados. Los parias de la sociedad. Mis queridos, el reino de los cielos es de esas personas. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecerlo, porque esos eran parias de la sociedad. Sin embargo, cosas que para otros no tienen valor, para nosotros deberían tenerla. Hay un pasaje del libro de los Salmos que habla: en el vientre de tu madre te formé. Eso se lo dijo a David, el Señor. Qué maravillosas son esas palabras. Cada uno de nosotros fue formado por la mano del Señor en el vientre de su madre. ¿No es maravilloso esto? Somos frutos de Él. Es lo más grande que hay. Yo tengo colgado en el placar de mi casa una bufanda, que ya he dejado de usarla porque por su aspecto me daba vergüenza usarla. Estaba un poco desteñida, con algunos puntos saltados, los flecos algunos más cortos y otros más largos. Y cuando yo la estiraba, estaba deforme. Era una bufanda que era para descartar. Sin embargo, sigue guardada ahí en mi placar. Y está ahí. Si se me ocurriría venderla, creo que nadie me la compraría. Como dirían por ahí, regalada es cara. Y si alguien tiene la amabilidad de comprármela, seguramente la descartaría, porque no tiene ningún sentido tenerla. ¿Qué es lo que guarda valor esa bufanda en mi placar? No tiene marca de ninguna marca conocida, no es Yves Saint Laurent, nada de eso. No tiene etiqueta. Es una bufanda tejida por mi madre, que ya no está entre nosotros. Murió en la esperanza de la salvación, pero la hizo ella y eso le da valor. Hermano, si tú estás en un momento de duda, en un momento que escuchas que el Señor está apartado de ti, no te olvides de que eres una pieza importante para Él. Y somos importantes para Él, aunque te sientas como esa bufanda descartada por todos. Lo que te da valor es quien te hizo en el vientre de su madre. Te hizo el Señor. No viniste por voluntad humana, viniste por voluntad divina. Si tú estás acá en esta tierra, viviendo en este mundo, es porque la voluntad del Señor permitió que así lo hagas. Hay cosas que tienen valor únicamente por el hecho de que el autor es el importante, como esta bufanda. Esta bufanda, el autor es mi madre y yo no lo voy a olvidar nunca. Quizá mis hijos nunca la guarden, pero mientras yo esté, la voy a conservar porque no me voy a olvidar de ella. El nuevo reino, mis queridos hermanos, tiene un gran valor las personas. Y no se debe ese valor a lo que hacen. De ninguna manera tenemos valor por lo que hacemos, sino tenemos valor por a quién pertenecemos, que es a nuestro Señor. Segunda razón que le mandó a decir Jesús a Juan: los muertos resucitan. Es tan potente como la primera, si nosotros la analizamos. El imperio de la muerte no tiene poder. Hay una historia que sobre fines del año 1800, 1899 para ser exacto, que nos muestran un poquito lo que es la situación esta de la muerte. Se cuenta la historia de dos personajes muy conocidos en Estados Unidos. Uno era Dwight Moody, que era un gran predicador, y otro se llamaba Robert Ingersoll, que era un gran político. Ambos eran muy famosos en Estados Unidos. Ambos eran nacidos de un hogar cristiano y habían crecido en un hogar cristiano y habían desarrollado toda su experiencia de vida y no habían pasado desapercibidos en este mundo. Dwight Moody juntaba multitudes
y también lo hacía Robert Ingersoll en cada una de sus predicaciones. Recorrían el país y donde ellos estaban se reunían muchas personas a escucharlo. En muchas cosas se parecían ambos, pero había una cosa que diferían y era la visión que tenían de Dios. Robert Ingersoll era un naturalista que era totalmente agnóstico, no creía en Dios, creía en absolutamente que todo era perecedero y que pasaba, y que la historia bíblica y la Biblia era una fábula muy grande, encargada de oscurecer a los que querían iluminarse con el conocimiento. Ingersoll decía que los cristianos eran ignorantes y que únicamente la única verdad era la realidad y lo que podían ver, ¿no? Con estas predicaciones y con esto logró juntar muchas personas. Por otro lado, Moody predicaba de Cristo y de Cristo crucificado, que era el único medio de salvación para el ser humano. Grandes predicaciones hay registradas de él, aún si nosotros buscamos en la librería hay muchos libros con sus predicaciones y predicando única y exclusivamente al Cristo resucitado. Ambos, sobre fin del 1800, en 1899, partieron de este mundo. El funeral de Robert Ingersoll fue todo amargura, tristeza, dolor, llanto. Fue velado en su casa personal. La esposa no permitía que Robert Ingersoll fuera sacado y llevado al cementerio. Tuvieron que obligarla porque ya provocaba un problema para la salud de los que estaban allí. Fue momentos de dolor de sus seguidores y es como que habían perdido el rumbo y no tenían por dónde ir. La muerte de Dwight Moody fue diferente. 22 de diciembre de 1899 vio su último amanecer en esta tierra. Y recuerda a su hijo, luego escribiendo sus memorias, que le dijo: veo la tierra alejarse y el cielo acercarse, decía Moody. Entonces el hijo se arrimó a su padre y le dijo: padre, ¿estás soñando? No, es una gran realidad. Minutos después, Moody falleció. Pero todos en el velatorio de Moody recordaban sus predicaciones. Se cantaron himnos recordando a Moody y recordando quizás las últimas palabras que Moody utilizó en alguna predicación. Sobre principios de ese año en la ciudad de Nueva York, predicó, dice: nací en 1835 en la carne y en 1853 nací en el espíritu, conocí al Señor. Todo lo que nace de la carne muere. Todo lo que nace del espíritu tendrá vida eterna, ¿no? Tendrá vida eterna. Y esa fue la esperanza. Dice: sí, dijo Moody, si alguno lee en algún diario dentro de un tiempo, Moody ha muerto, no le crean ni una palabra a ese diario. Interesantes las palabras y la esperanza que traía uno y que traía otro. Jesús le dijo a Juan: mi querido hermano, los muertos resucitan. Tú te estás ocupando de una muerte temporaria. Yo me estoy ocupando de luchar contra la muerte definitiva, que es la que realmente nos va a separar. La muerte acá en este mundo es pasajera. Tenemos una esperanza que es mucho más que lo que vemos a simple vista. Jesús estaba luchando con el autor de la muerte. Quizá por eso se dedicaba a eso y no a atender la necesidad que aparentemente Juan tenía en ese momento. Vuelvo a repetir la frase que dijo Moody. Dice: nací en 1837 en la carne y en 1855 en el espíritu. Lo que es nacido de la carne muere. Lo que es nacido del espíritu vivirá para siempre. Jesús miró a los mensajeros y le dijo: los muertos resucitan. Los muertos resucitan. ¿Qué otro mensaje le dijo Jesús a Juan a través de sus discípulos? Dijo la última frase:
Si la buscamos, dice, y a los pobres se les anuncia buenas nuevas. Y a los pobres se les anuncia buenas nuevas. Mis queridos hermanos, en este nuevo reino que nos toca enfrentar, que nosotros estamos reunidos para entrar acá, la membresía de ese reino no es adquirida. La membresía de ese miembro no es algo que podamos comprar, es algo que se nos es concedido. Mis queridos hermanos, la membresía de ese reino no podemos comprarla porque en realidad somos pobres. El mensaje de Dios a la Odisea dice, tú te crees rico, pero en realidad eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Esa es la realidad que nosotros tenemos, pero tenemos que llegar a tener esa visión de que somos pobres de espíritu y que no podemos alcanzar nada de lo que nosotros por nosotros mismos lo podemos hacer. Nada de lo que podamos hacer es suficiente a menos que reconocemos que no podemos. No podemos lograr, únicamente lo podemos hacer. No ganamos la salvación, sino que solamente la aceptamos. Les voy a contar una historia de una mujer que tenía un esposo, que espero no haya ninguno acá, muy severo. Luego de casarse, instauró una modalidad interesante. Todas las mañanas antes de irse a trabajar, este buen hombre, confeccionaba una lista. Se tomaba unos minutos para confeccionar una lista de las tareas que tenía que hacer su esposa en su ausencia. Y le ponía, entre otras cosas, no sé, limpiar los vidrios, limpiar los pisos, acarrear leña para la estufa, la salamandra, pagar estos impuestos, hacer aquello. Bueno, todo por punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Al cabo del día completo de trabajo, este hombre regresaba y recorría la casa con la mujer, repasando cada uno de los puntos que le había dejado. Interesante hombre, ¿no? Recorría cada uno de los puntos y siempre tenía alguna acotación para hacerle para que la próxima vez lo haga un poquito mejor. ¿Se imaginan la felicidad de esta mujer? Estaba chocha con su marido. Por lo menos le organizaba la agenda del día, ¿no? Sin embargo, el padecimiento era interior. Muchos años vivió este hombre hasta que un día el Señor se apiadó de ella y se lo llevó al descanso. No cuenta la historia si ella estuvo en el velorio feliz o triste. Yo deduzco que internamente al menos estaba feliz. Pasó el tiempo y esta mujer logró rehacer su vida. Esta vez me parece que eligió mejor, porque se encontró con un marido muy amante, un marido que se llenaba de atenciones a ella, y el Señor de alguna manera le devolvió lo que ella había padecido durante toda su vida. Se sintió una mujer a la cual le prestaban atención y se sintió valorizada por su marido. Un día, mientras hacía las tareas domésticas, encontró una caja por ahí. Y sacó esa caja y empezó a revolverla, recuerdos de cuando era chica, hasta que por ahí encontró y dio con una lista del marido anterior. Ya estaba amarillenta, pero todavía legible. Tomó la lista y comenzó a leerla. Fue repasando todos los puntos. Cuando llegó al último, lágrimas corrían por su rostro, porque se dio cuenta de que todo eso que estaba en la lista ella lo seguía haciendo, pero esta vez lo hacía por amor. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te sientes pobre y no merecedor de muchas cosas, es la mejor manera que tienes de acercarte al Señor. Si tú dimensionas la salvación y lo que costó la salvación, si tú puedes dimensionar eso, vas a servir al Señor por amor. Y el Señor eso es lo que quiere.
No quiere tu trabajo. No necesita tu dinero. No necesita tu tiempo. Necesita tu corazón. Tú tienes que amar al Señor. En eso te va la vida. Y en eso te va la vida eterna. Ella fue feliz porque hacía lo mismo que antes, pero de otra perspectiva. Mis queridos hermanos, el mensaje de Jesús es: no sos una persona despreciada por Él, sos una persona valiosa para Él, tan valiosa que aunque sea por ti hubiera venido a morir en esta tierra. Mis queridos hermanos, la muerte, si alguna vez te sorprende en esta tierra o algún ser querido tuyo, no es la definitiva. El Señor se ocupó de que vivas eternamente. Y lo otro que le dejó es: el reino de los cielos es gratuito, pero tan caro que costó la vida del Señor. No la menosprecies. Si alguna vez te toca pasar por este valle de aflicción, por un momento de duda y escuchar el silencio del Señor, no dudes, como dijo Habacuc, que leyó en la lectura bíblica, Habacuc 3, 17 y 18. Aunque de este mundo no quede nada, todo lo que haya pasado, yo igualmente confiaré en el Señor, porque vale la pena confiar en Él. Yo me imagino a Juan recibiendo ese mensaje. Yo no sé cómo reaccionó, pero me gustaría pensar en que Juan con una sonrisa entendió el mensaje que el Señor le dio. Y de ahí en más su vida fue paz y de entrega al Señor hasta que le tocó padecer esta muerte pasajera. No sabemos qué sucedió con Juan después. Yo a mí me gustaría que luego me lo cuente él. Quizá está vivo en este momento, no lo sabemos, porque por ahí resucitó cuando Jesús resucitó, no lo sabemos. Pero sea como sea, si nosotros permanecemos fieles al Señor, vamos a estar con Juan allá en el cielo. Y no se olviden de una última cosa: el silencio del Señor, el silencio de Dios, también lo empleó con su Hijo amado. Ustedes recuerdan los últimos instantes de la vida de Cristo en esta tierra. Cuando el peso del pecado tuyo y mío cayó sobre Jesús, Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué hubo en el cielo? Silencio. Nadie le respondió a Jesús. Mis queridos hermanos, ese gran silencio de Dios con su Hijo amado propició nuestra salvación. No nos olvidemos de eso. Y cuando estos imposibles que ustedes tienen aquí, no sabemos si se van a cumplir o no, no dejen de orar por ellos, porque la oración es la que te va a conectar con el Señor, independientemente de lo que suceda con los imposibles. Juan no logró quizá lo que él quería. ¿Y saben por qué no logró lo que él quería? Porque en realidad Juan, pidiendo la libertad y la excepción de la muerte, estaba pidiendo demasiado poco. Hay algo mucho mayor que el Señor nos quiere dar, y a eso quiere que nosotros miremos. El silencio del Señor muchas veces es para que levantemos nuestra vista y veamos más allá de nuestras expectativas. Así que recuerden, cuando alguna vez se choquen con el viento frío del silencio del Señor, levanten sus cabezas y miren para adelante. Cuando toda boca, como dijo la hermana que cantó, toda boca alabe al Señor. Amén. Gracias, Pablo.